hermanos, hay un grado de duda en tu corazón. Es decir, ¿cuántos creen que 2 más 2 es igual a 4? ¿O cuántos saben que 2 más 2 es igual a 4? ¿Lo crees o lo sabes? Lo crees y lo sabes. Yo lo sé. Y al saberlo, me da, y bien contestado, y al saberlo me da la posibilidad de creer. Pero a veces estamos al revés. Primero creo y después le echo ganas con la fe. Y eso está completamente fuera de lugar. La fe tiene un propósito del cual se logra. ¿Cómo se adquiere la fe? Lo dice la palabra de Dios. Pero antes de tocar el tema, vamos a orar. Padre, esta es tu palabra. Yo la recibo, yo la concibo y dará a luz a mi vida el fruto de gloria que tú quieres que yo dé. Dame un corazón entendido. Dame un corazón dispuesto no solamente a ser un oidor olvidadizo, sino en tu nombre un hacedor de tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén. Entonces, hablando de la fe, no es suficiente el creer, porque no estamos, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de su palabra, no estamos hablando cosas de incertidumbre, sino de certezas. La palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción. No lo veo, pero eso no me quita la certeza. No lo veo, pero sé que está ahí, las cosas están listas. Y cuando una persona ora por ti, la oración es poderosa, pero dice, pero la oración de fe sanará al enfermo. La oración de fe, no solamente que oren por ti, sino una oración especial, va más adelante y va más allá de lo que podemos entender. Y entonces alguien ora por ti, hermano, ¿cree? Sí, creo. Si hoy les pregunto, ¿creen en el Señor Jesús? Todos me van a decir amén. Por eso estás aquí. ¿Crees que Dios puede hacer un milagro contigo? Sí. No, el chiste de tenemos fe. Lo has escuchado. Y al final se cae el de las muletas, se cae, el gangoso no habla, ¿no? Porque la fe no es suficiente. Digo, el creer no es suficiente. Nunca ha sido suficiente creer. Tú has creído muchas cosas. Dígame cómo le ha ido con ello. Dígame cuántas veces se ha decepcionado. ¿Cuántas veces ha creído que Dios ya no está con usted por simplemente creer? La diferencia de la fe y el creer es que todos vengamos en tiempos de sequía a orar para que Dios mande la lluvia. Y hay una imagen de eso. Dice, todos pueden creer y podrán venir. Hoy todos vinieron, ¿verdad?, para recibir su milagro, sanidades y milagros. Pero en esa oración de la lluvia, para que Dios mande lluvia sobre una tierra seca, solamente un niño llevó paraguas. ¿Quién tiene fe y quiénes creen? Solamente un niño iba al servicio con su paraguas. ¿Por qué llevas el paraguas? Porque vamos a orar para que Dios haga llover. Esa es la diferencia de creer y tener fe. No sé si me doy a explicar. Vamos a ver cómo se adquiere la fe. Romanos capítulo 10, versículo 16. Aquí viene la diferencia entre creer y tener fe. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esa es la diferencia de creer y tener fe. Dice el apóstol Pablo, no todos han creído, no todos han obedecido. Más que creer, no todos han obedecido a lo que les predicamos. Isaías lo dijo, ¿quién creerá a nuestro anuncio? Y viene el versículo 17 que dice, así que la fe es por el oír
¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. La única forma en la que tú y yo adquiramos fe es escuchando o leyendo la palabra de Dios. Amén. No puede estar excluida la lectura de la Biblia en tu vida espiritual. La oración y la palabra van de la mano. Tú no puedes orar sin haber recibido una palabra, hermano. Porque a veces tus oraciones son como tener una relación con Dios con un cajero automático. Llegas, metes la tarjeta, Padre, necesito esto, sacas la tarjeta y esperas. Y ahí se acabó tu fe. Y tu Dios es un cajero automático espiritual, pero cajero automático. No tienes una relación más allá. ¿Por qué es importante la palabra? ¿Por qué la palabra nos otorga fe? La fe se manifiesta con acciones. Es decir, viene una persona con algún cáncer, con alguna situación en su vida y cree que Dios le puede sanar. Y se ora por él y le dicen, recibe en el nombre de Jesús sanidad. ¿Qué sería la fe? Que esa persona en ese momento se deja de preocupar por el cáncer. En ese momento tiene el gozo, Señor, ya me diste la palabra, ya soy sano. No sé cuándo se manifieste, pero ya soy sano. No sé cuándo van a pasar las cosas. A lo mejor solamente es en el tiempo del servicio y ya, estoy totalmente sano. Porque ya me dijeron que recibí sanidad. Pero el que cree es, Señor, quítame este dolor de cabeza. Bueno, ahí paga otra, Señor. Me llevo mi dolor de cabeza a la casa. O la hermana que estaban platicando, dos comadres, y le dice la otra, ay, hermana, me duelen mucho las rodillas. Ay, a mí también, hermana. ¿Qué hacemos? Hay un médico buenísimo. O la otra comadre que dice, ay, comadre, me duelen mucho las rodillas, déjame orar por ti. Nota la diferencia de creer y la fe. A mí también me duele, hermana, pero estoy orando. Estoy accionando mi fe. ¿Por qué es importante la palabra? Para que adquieras fe. Es vital, hermanos. Vital para nuestro crecimiento en Dios. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Cuando lo tenga, diga amén. Hermanos, ¿serio? Pero persiste tú, segunda de Timoteo 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Esta palabra es importante, porque cuando estamos hablando de persuasión, es una palabra que se usa mucho en la psicología, amén, para inducir a alguien a cambiar de carácter, de conducta, de pensamiento. Entonces dice, tú aprendiste algo y te persuadiste, es decir, provocaste un cambio de actitud en ti, por lo que aprendiste, por lo que leíste, por lo que escuchaste, produjiste un cambio de actitud en tu corazón. Sigue diciendo, persiste en ello, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido ¿qué? Las sagradas escrituras. Mire, aquí hay la diferencia entre creer y tener fe. El que menos tiene en Cristo, el que menos conoce en Cristo, ¿quién será aquí, hermanos? ¿Quiénes tienen menos de un año de conocer a Cristo? 2, ok. Ellos no juegan, son de chocolate. El que tenga más de 2 años en Cristo, levante la mano.
3 años, 4 años. ¿Quién tiene más de 10 años en Cristo? Levante su mano. Ok, para ustedes maestro. No es para todos. Dice, ¿tú has aprendido las Sagradas Escrituras desde cuándo? Desde pequeño. Mira esto. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Aquí todos lo entendemos. La palabra de Dios te puede dar sabiduría, me puede dar sabiduría. Eso es creer. Pero mira la diferencia. Toda la escritura, ¿qué dice? Es inspirada por Dios. Otra vez. Porque toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra. Aquí está hablando de ser instruidos en la palabra y persuadidos por la palabra. Pero ¿por qué la palabra de Dios te da fe? Diga conmigo, es inspirada por Dios. Resulta que cuando tú lees la palabra de Dios y te está impactando, tú lo que estás escuchando, amado, ponga atención en esto, tú lo que estás escuchando son los pensamientos del Espíritu Santo sobre ti. El Espíritu de Dios está pensando contigo. Está pensando en ti el Espíritu Santo y te da una palabra que ve reflejada en la Biblia. Porque eso es la palabra de Dios. Palabra de Dios. No necesito explicar más eso. Pero cuando es la palabra de Dios, resultan ser los pensamientos del Espíritu Santo contigo. Porque estás teniendo comunión con Él. Entonces cuando recibes una palabra de parte de Dios y la sientes en tu corazón, es porque estás tratando de escuchar al Padre sobre ti. Y si tú no tomas eso con responsabilidad, y si tú no tomas esa palabra como una verdadera comunión, hermano, estás muy alejado de la fe. Porque tú podrás leer, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, qué bonito, pastor. Qué bonito se escucha. A ver, dígame otro. Yo ves mi pastor y nada me va. Siento bonito. No, hermano, siente más que bonito. Porque Dios está pensando en ti y te está dando una palabra de lo que el Espíritu Santo está pensando en ti en ese momento. Y te está dando algo para que veas lo que Dios quiere para ti, lo que Dios está pensando de ti en ese instante, porque estás teniendo comunión con Dios en la palabra. Eso hace la diferencia entre creer y tener fe. Y recibo la palabra y digo, wow, Señor, eso piensas de mí, esto estás pensando de mí, adelante, Señor, y acciono mi fe. Entonces acciono la palabra, porque sé lo que Dios está pensando de mí. La palabra de Dios dice, todo lo que pidas conforme a su voluntad. Y mucha gente me dice, pero ¿cuál es la voluntad de Dios, pastor? Lee su palabra. Ahí están sus pensamientos de ti. Ahí está lo que Dios quiere de ti. Lee, búscalo y ora. Y después que terminaste de orar, búscalo. Y luego ora. Porque toda palabra es inspirada por Dios. Ay, pero no, usted dijo Espíritu Santo, pastor. Vaya conmigo a 2 de Pedro. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Pedro, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado
Escucha, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, escucha esto, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esto es lo que está diciendo el apóstol. Para la gente que dice, no, ya no hay apóstoles. Bueno, aquí el apóstol está reconociendo que hay gente que ha alcanzado una fe igual que la de los apóstoles. Una fe igual. Dice, aquellos que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Eso es maravilloso. Mi pregunta es, ¿ya alcanzaste una fe como los apóstoles? ¿Qué los motivaba? Que recibieron una palabra, un pensamiento de Dios. Cuando Jesús estaba siendo levantado, les dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura y bautizadles. Y todavía les dijo, y voy a estar contigo. Y si comieses cosa mortífera, no te va a pasar nada. Y en tus manos pondrás sobre los enfermos y ellos sanarán. Y echarás fuera demonios. Yo voy a ir contigo. Esa palabra la supieron, la recibieron como un pensamiento de Dios para su vida. Eso piensas de mí, Señor, lo acciono. Y empezaron a moverse, dejaron familias, dejaron su comodidad de su casa y empezaron a predicar el evangelio. Fueron golpeados, vituperados, perseguidos. ¿Y qué los motivaba? Que recibieron un pensamiento de Dios y lo accionaron en su vida. Y así hasta su muerte. Por eso hicieron grandes hazañas. Por eso hicieron grandes cosas en Dios. El apóstol Pablo, todos los apóstoles en Cristo fueron grandes siervos. ¿Por qué los perseguían para matarlos? Por lo que representaban, amados. Porque los políticos de aquella época veían una amenaza en ellos, porque la gente los seguía. Ellos solamente con el poder de Dios y los otros con el poder del Estado, y no los seguían, no los obedecen. La gente les roba, ellos también le roban a la gente. La gente es obediente a las leyes por temor a ser encarcelados. La gente es obediente a las leyes por quizás hasta por un beneficio, pero lo hace renegando. Ay, tengo que pagar la luz, ay, el agua, ay, el teléfono. Y lo pagas por si no te lo quitan. Pero los apóstoles daban una indicación, hermanos, orad unos con otros. Y todo el pueblo, 5,000 personas orando, obedeciendo una palabra. ¿Ustedes creen que eso no les daba miedo? Ellos decían, pues ¿de dónde sacan dinero para darle de comer a toda esta gente? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué están haciendo esta gente? ¿Por qué se reúnen tantos todos los días? 5 o 6 mil personas reunidas todos los días escuchando a un cuate. ¿Eso qué? Pues ¿qué les dice? Y mandaban gente para espiarles y se convertían a Cristo. Eso pasaba. ¿Por qué pasaba eso? Digan conmigo, por la fe. Por la fe. Tienes la palabra de Dios, que son los pensamientos de Dios para contigo, y no los usas y no los vives. Hermano, hay que estar, con todo respeto, loco para no hacerlo. Y después la palabra de Dios te dice, pero no te preocupes, amado. Los que están afuera dicen que los locos somos nosotros. Para nosotros es poder de Dios. Para ellos, dice, para ellos el evangelio de la fe, de la salvación, es locura. Pero para nosotros es poder de Dios. Claro que tienes que reflejar la gloria de Dios cuando tengas fe, amado. Cuando dejes de creer
y des un paso más adelante. Es el paso de la certeza. Yo estoy seguro que Cristo vendrá por mí. Yo estoy seguro que me voy a ir con Él. Yo estoy seguro, y por eso acciono mi vida sirviéndole, buscándole, bendiciendo a sus hijos. Porque tengo la certeza de quién es mi Dios. Tengo la seguridad y la certeza de que Dios existe, que está conmigo, que camina conmigo, que me escucha, que a pesar de que somos malos, está con nosotros y nos va perfeccionando. Esa es la diferencia del que cree. Es, ay, pastor, es que pues sí, sé que Dios está conmigo, pero me ha ido tan mal, me siento tan mal. Hermano, acciona su fe. Sonríe, que Cristo le ama. No sé si ya vi cara de preocupación o no. Me espantó, hermano. No me espante. Segunda de Pedro, capítulo 1. Ahí mismo, versículo 19. Escuche esto. Tenemos también la palabra profética más segura. Fíjate nada más. Dice, tengo la palabra profética más segura. ¿Hay algo más seguro que la Biblia? A la cual haces bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esa es la diferencia. Si estás atento a la palabra, si estás pensando en la palabra, si estás orando en la palabra, lees un texto, ay Señor, no lo entiendo, pero es tu pensamiento. Dice que Judas se ahorcó y que haga yo lo mismo. A ver, Señor, explícame. Acciono mi fe. ¿Cómo la acciono aquí, Señor? Vas leyendo la palabra de Dios y dice, generación de víboras. Ay, Señor. ¿Qué me quieres decir, papá? ¿No? Y accionar. Dice, si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orasen y se convirtiesen, ¿verdad?, de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Todos, oh Señor, qué bonita palabra, ojalá sanes mi tierra, te pido por favor sana, te confieso. No, escucha, es el pensamiento de Dios, te está hablando a ti. No solamente a tu tierra, no solamente a tu nación. Está hablando que contagies a alguien, hermano. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Imagínate que la plática de café no sea, ay, fíjate que el pastor y la pastora, ay, fíjate que una hermana, fíjate que la otra hermana. En lugar de eso, ahora, hermano, hermana, ¿qué crees? Sentí una carga en mi corazón que hemos pecado ante Dios. ¿Tú no sientes la misma carga? Ay, no, hermano, ¿por qué dice eso? No has mentido, hermana. No le has fallado al Señor. No, sí, hermana. Oremos. Entreguemos nuestros pecados al Señor. ¿Tú crees que Dios no sanará esas casas? Amén. Si nota la diferencia entre creer y la fe. Tienes la palabra profética más segura, como una luz en medio de la oscuridad, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la oscuridad, hermano, no está muy lejos de ti. La maldad, ya habíamos quedado donde está. ¿Qué tan lejos está de ti la maldad? En tu boca, tu corazón. Así de lejos está. Por eso le tienes que confrontar. Tienes que enfrentar la maldad que hay en ti. Por eso dice, hasta que esclarezca el día, hasta que tu corazón se alumbre. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, ¿de dónde? ¿De dónde dice?
de la Escritura. Por eso es importante leer y orar. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es para... Por eso la palabra es para todos. Por eso, oiga, pastor, el hermano dice que le dio el Señor una palabra que iba a ser sano por sus llagas. ¿Nada más él? No, hermano, todos. Todos van a ser sanados. Todos van a ser libertados. Todos van a ser bendecidos. Todos. No es interpretación propia, privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad, ¿qué? Escucha, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú escuchas una palabra, tienes que hacerla tuya, porque es el pensamiento de Dios para ti. Y a veces nos duele la palabra. Mire, hay gente que dice, es que el pastor predicó de mí. No, hermano, nunca digo nombres. Pero si recibiste una palabra y la sentiste como tuya, Dios te está hablando. Y no, hermano, yo no sé ni qué está escuchando. Mire, 3 hermanos llegaron a un mismo servicio. Uno, ay, pastor, la palabra fue para mí, la sentí como mía. Y luego me llegó otro, ay, pastor, esta palabra como que estaba hablando de mí. Dije, pues ¿cómo le hice? Yo no sé qué escuchas, hermano, pero estoy seguro que a lo mejor lo que yo estoy hablando, yo y Abdiel, no es lo que tú estás escuchando. Porque puedo creer que Dios puede estarte hablando directamente. Lo único que necesitas es poner atención. Yo no sé qué estás escuchando. Una vez un hermano dijo, ay, pastor, la palabra que dio, eso que la presencia. Y yo nunca hablé de la presencia. Otra hermana que iba, su esposo no era cristiano, y iba su esposa a la iglesia y le dice, oye, ¿de qué habló el pastor? De la oveja perdida. Y el otro domingo, de la oveja perdida. Y de la oveja perdida. Hasta que el hombre dijo, no sé, ese pastor no se sabe otra prédica. Y ahí fue a espiar a la esposa, y la esposa se quedó dormida en el culto. Pero el hombre se quedó, escuchó la palabra, se hizo a Cristo. Eso es verdad, hermano. Esto no es chiste, es anécdota. Se hizo a Cristo el varón. Pero sí decía, la perdida era ella. La perdida dormida ahí. Pero Dios se mueve de formas impresionantes, y eso hizo que el varón escuchara una prédica que cambiara su vida. Porque resulta que cada vez que escuches una predicación, no la juzgues como si es buena o mala. Trata de escuchar el pensamiento de Dios para ti. Porque ese pensamiento puede hacer un cambio drástico en tu vida. Un verdadero cambio de vida, de estatus, de condición, de cuerpo, de mentalidad, de espíritu. Porque es la palabra de Dios, el pensamiento de Dios para ti. De ahí se debe de basar tu fe. De ahí debe de salir la fe, amados. Aleluya. Necesita recibir esa palabra de Dios. Que pueda cambiar tu vida, amados. Y hay una palabra tremenda. Vaya conmigo, Isaías.
si mal no recuerdo, estoy buscando, Isaías 53. Verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Lo que decía el apóstol, ¿verdad? Muchos no han obedecido. Por eso Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más, sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Toma esta palabra para ti. Empieza a generar tu fe con esto. Cierra tus ojos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Empieza a generar fe con él. La fe viene por el oír. Esto es lo que Dios piensa de hoy. Piensa hoy de ti, que ya fueron llevadas tus culpas, que ya fueron llevados tus pecados, que ya mereces paz porque fue pagada esa paz, que ya puedes ser sanado. Ya alguien pagó eso. ¿Sientes como tuya esa palabra? Si no, empieza a pelear con tu mente. Empieza a pelear con tus emociones. Porque Dios tiene esta palabra para ti. Dios quiere bendecirte a ti, tu casa, tu familia. La palabra de Dios trae muchas promesas para ti. Cree tú y toda tu casa serás salvo. Por más torpe que seas, dice la palabra de Dios, no podrás apartarte de mí. No importa lo que estés viviendo. Siente el amor de Dios sobre ti. Siente, persuádete con esta palabra. Persuádete con esta palabra. Haz tuya esta palabra. Y si Dios pone otra en tu mente, es el pensamiento de Dios sobre ti. Dios quiere bendecirte. Ponte de pie, amado. Pon la palabra que Dios ha traído para ti. Lo que Dios esté produciendo en tu mente, lo único que voy a hacer es pasar y decirle: Señor, está hecho. Amén. Así es. Adonai, Rey fiel, Dios es fiel. Dios te ama.
está a la altura de tu boca. Así de lejos está tu milagro. Cuando hay fe, así de lejos está tu milagro. Empieza a recibirlo. Empieza a recibirlo. Espíritu Santo, fluye. Espíritu Santo, empieza a moverte ahora, Señor. Espíritu Santo de Dios, empieza a fluir en cada vida y cada corazón conforme a la necesidad de ellos. Pero hoy creo que han adquirido una fe diferente.